Hola, buenas noches, amigos, colegas y demás audiencia. El día de hoy corresponde a las filiales presentar la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna. Los dejo con el doctor Héctor Velasco, presidente de la filial Mazatlán. Él presentará al ponente y se hará cargo de la sesión. Adelante, doctor. Bienvenidos. Tenemos 47 años. Gracias a Dios hemos seguido adelante gracias a la ayuda de las personas voluntarias que nos traen las cosas. No pedimos, no salimos a pedir, pero sí recibimos lo que voluntariamente nos puedan mandar, nos hagan favor de donarnos. Gracias por su ayuda. Somos pues 3 religiosas y 40 niñas, pero estamos aquí a servicio de ellas, las apoyamos, dándoles escuela, vestido y sustento, aunque podamos, pero con la ayuda de ustedes, pues seguiremos adelante. Muy buenas tardes a todos los compañeros del Colegio de Medicina Interna de México. Eh, para mí es un orgullo pertenecer a este gran colegio y más poder participar como filial Mazatlán en las pláticas que se dan cada mes. En esta ocasión nos va a tocar presentar al doctor Rubén Morales Aguilar, que es un compañero perteneciente al Colegio de Medicina Interna aquí en el sur de Sinaloa. Es el doctor Rubén Morales Aguilar. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional de la Raza. Está certificado por el Colegio Mexicano de Medicina Interna. Eh, Él es miembro del Colegio de Medicina Interna. Es miembro del American College of Physicians. Él es geriatra por el Hospital General de Zona número 27, Tlatelolco. Y está certificado por el Colegio de Geriatría. Él pertenece también al Colegio de Geriatras y el doctor ejerce en medio privado en la médica de la ciudad y es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna al ISSSTE aquí en Mazatlán. Y aparte es encargado de un centro de adultos mayores aquí en Mazatlán también. Entonces, el tema que él nos va a dar ahora es el tratamiento en la demencia senil. ¿Funciona o no funciona? Las controversias que hay. Gracias. Buenas noches, un agradecimiento al Colegio de Medicina Interna de México por la invitación a la charla que mantendremos el día de hoy. El tema que nos ocupa será deterioro cognitivo. ¿El tratamiento antidemencial funciona? No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, sin más, entramos al tema de deterioro cognitivo leve. Este es un constructo que ha estado en la literatura médica las últimas 4 o 5 décadas. Si bien ha sido difícil alcanzar una unidad en cuanto a la definición del mismo, eh, por allá del año 2004, el doctor Petersen publicó lo que hasta el momento es la definición más aceptada. Y bueno, en ese momento se estableció que el deterioro cognitivo leve se trata de una disminución objetiva de la función cognitiva que puede ser reportada ya sea por el paciente o por un familiar válido y que no tiene impacto o cuyo impacto es mínimo en las actividades instrumentales de la vida diaria. Como vemos en esta lámina del lado derecho, ya desde la publicación original de Petersen, el deterioro cognitivo leve quedaba imbuido ahí entre el desarrollo del envejecimiento cognitivo normal y la presentación de la enfermedad de Alzheimer con un traslape de los tres constructos.
Desde aquel momento se estableció la diferencia entre el deterioro cognitivo de tipo amnésico y el no amnésico. En el caso de la charla que tendremos el día de hoy, nos enfocaremos de manera primordial al deterioro cognitivo de tipo amnésico y sobre todo el que está asociado a la enfermedad de Alzheimer. En aquel momento se establecieron como criterios diagnósticos que la queja de memoria fuera corroborada, que hubiera una objetivación de la falla de memoria eh, de acuerdo o comparado contra sujetos de la edad, que la función cognitiva en general estuviera preservada y que las actividades funcionales de instrumentales y de vida diaria se mantuvieran intactas y pues definitivamente que la causa no obedeciera a un cuadro de demencia. Cabe señalar que, como decíamos, el diagnóstico no ha sido un diagnóstico uniforme. Han existido diferentes términos con los que se ha llamado a este constructo. Algunos pues son olvidos benignos de la senectud, falla de memoria asociada a la edad, deterioro cognitivo asociado a la edad. Incluso había unas publicaciones que lo catalogan como deterioro cognitivo no demencia. Y bueno, ya en la actualidad tenemos que el deterioro cognitivo leve se va a clasificar de acuerdo al tipo de dominio cognitivo en el que que se está viendo afectado. De esa manera tenemos cuatro categorías de deterioro cognitivo, el cual puede ser el deterioro cognitivo amnésico, en el cual la falla de memoria es el único dominio cognitivo que está afectado. El deterioro cognitivo de dominio único no amnésico, en el cual la falla corresponde a otro déficit, a otro dominio cognitivo que no sea la memoria, como puede ser la afectación del lenguaje, de las actividades visoespaciales o las funciones ejecutivas. La tercera categoría es el deterioro cognitivo de dominio múltiple amnésico. Aquí tiene que existir la falla de memoria, además de la afectación de algún otro dominio cognitivo. Y la categoría 4 es el deterioro cognitivo leve de múltiples dominios no amnésico, en el cual hay afectación de más de dos dominios cognitivos, pero la memoria está preservada. Ahí cabe señalar que de las categorías amnésicas y no amnésicas, el deterioro de tipo amnésico es más frecuente en una razón 2:1 comparado con el no amnésico y que de alguna manera estas categorías pueden orientarnos hacia su causa etiológica. Consideramos que el deterioro no amnésico puede estar relacionado a un envejecimiento normal y o a causas reversibles eh, como causas metabólicas o por fármacos. Y en casos en los que esté relacionado a una enfermedad tipo demencia, normalmente el no amnésico estará asociado principalmente a enfermedades no Alzheimer, como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia asociada a Parkinson. En cuanto a la clasificación, en la lámina del lado izquierdo, como ya veíamos, dependiendo de el tipo de deterioro cognitivo va a estar más o menos orientado hacia una causa etiológica. Decíamos, el deterioro de un solo dominio de tipo amnésico es el que típicamente se relaciona con la enfermedad de Alzheimer y de ahí podemos ver que en cuanto a el deterioro de múltiples dominios, el no amnésico está más relacionado con la enfermedad de cuerpos de Lewy y el deterioro no amnésico probablemente una enfermedad, a una demencia frontotemporal o también una enfermedad por cuerpos de Lewy. Como vemos, también existen otras causas de deterioro cognitivo que no necesariamente están relacionadas a demencia o a demencia tipo Alzheimer, como pueden ser las causas vasculares, las causas psiquiátricas como la depresión o incluso los traumatismos que afectan al encéfalo pueden
generar este cuadro de deterioro cognitivo leve. Y bueno, decíamos, la publicación original de 2004, se propone este diagrama de flujo en el cual el paciente tiene una queja cognitiva, la cual no es normal para la edad, pero se descarta que el paciente tiene un cuadro de demencia. Lo dividimos entre si es amnésico o no amnésico y de ahí hacemos la clasificación en cuanto al número de dominios que están afectados. En cuanto a la epidemiología, decíamos, el deterioro cognitivo leve corresponde a una etapa en el continuo entre el envejecimiento cognitivo normal y la aparición de una enfermedad tipo demencia. eh, Se calcula que la prevalencia en mayores de 60 años de deterioro cognitivo leve es variable, puede ir desde un 6,7 hasta un 25,2%. Y bueno, esta variabilidad está dada precisamente por la heterogeneidad en los criterios de diagnóstico que se empleen al momento de hacer las estadísticas. Se considera que el deterioro cognitivo tiene una tasa de progresión a demencia que puede ir entre un 5 hasta un 17% por año, comparado con una progresión a demencia aproximadamente del 2 al 3% en aquellos adultos mayores que no tienen deterioro cognitivo leve. Y bueno, lo esperado es que a los 5 años del diagnóstico, al menos la tercera parte de los pacientes hayan progresado hacia una enfermedad tipo demencia. Aquí esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque la evolución puede tener esos tres caminos. Una tercera parte van a evolucionar hacia demencia. eh, Cerca del 25-26% pueden tener una tasa de reversión hacia un funcionamiento cognitivo normal. Incluso hay ahí una revisión, un metaanálisis, perdón, en el que encuentran que este 26%, muchos de los casos estuvieron presentando una reversión hacia la función cognitiva normal, incluso de manera espontánea. Y bueno, tenemos aproximadamente otra tercera parte de los pacientes que se mantienen ahí en este continuo deterioro cognitivo sin progresar, ya sea ni a demencia ni tener una mejoría. En cuanto a qué factores nos pueden predecir quiénes son los pacientes que van a progresar hacia demencia, bueno, pues son aquellos pacientes que además de los criterios clínicos o de los criterios de evaluación neurocognitiva, están asociados a presencia de biomarcadores, ya sea en líquido cefalorraquídeo, biomarcadores en sangre, o aquellos que tienen estudios de imagen que van a estar asociados a enfermedad tipo demencia, ya sea aquellos que tienen PET positivos o imágenes de resonancia magnética positivas. Bueno, decíamos que este constructo del deterioro cognitivo forma parte del espectro de la enfermedad de Alzheimer, con lo que con los nuevos hallazgos y las nuevas investigaciones tenemos que la enfermedad de Alzheimer se puede extender, o la enfermedad tipo demencia se puede extender a lo largo de muchos años hacia atrás, incluso tener una etapa preclínica eh, aproximadamente 20 años antes del inicio de las manifestaciones, con una serie de cambios histopatológicos que van a ir acercando o que pueden predecir el desarrollo de enfermedad tipo demencia. Y bueno, ¿en qué situación vamos a encontrar el deterioro cognitivo leve? Justamente en esa transición entre una evolución cognitiva normal con la edad y que empieza a transitar hacia el daño cognitivo. Entonces, justamente aquí, en donde ya tenemos una progresión de cambios histopatológicos, empieza a haber deterioro de la memoria, ciertos cambios que pueden agravar la función cognitiva. Y bueno, justo
en este ínter es donde encontramos el deterioro cognitivo. Aquí es importante señalar que los cambios en el sistema cognitivo reflejan también los cambios patológicos, que la disfunción sináptica y la pérdida neuronal van a estar relacionados con el inicio de los síntomas. Consideramos que la falla de memoria inmediata, la falla de memoria reciente, va a estar relacionada con una falla en la función hipocampal y que la falla en las actividades instrumentales antes de que se desarrolle el deterioro cognitivo leve va a verse relacionada con una progresión en el daño y en la acumulación de estos biomarcadores. Como decíamos, el deterioro cognitivo queda en este continuo del Alzheimer entre la etapa preclínica de la enfermedad y la enfermedad leve. Aquí considerar que, bueno, esto es un esquema para cuestión pedagógica, digamos. El progreso no es simétrico, no hay una manera de predecir cuánto tiempo va a permanecer un paciente en una o en otra etapa. Y bueno, lo que podemos considerar también es que con ciertas medidas podría detenerse o incluso en algunos casos con sus reservas eh, contrarrestar la progresión de este continuo, ¿no? Pero pues justamente en esta etapa es en la que nos vamos a centrar actualmente. Como comentábamos, existen diferentes criterios diagnósticos. Estos están relacionados o están reservados sobre todo para cuestiones de investigación. Algunos criterios son más clínicos, algunos se centran más en la cuestión de biomarcadores o la disponibilidad de biomarcadores. Y bueno, algunas de las pruebas que se utilizan, la prueba de Trail Making Test, pruebas de fluencia verbal. En la clínica, lo que tenemos para utilizar, bueno, las pruebas de Mini-Mental, la prueba de MoCA, como los instrumentos más utilizados en la práctica clínica diaria y que correlacionan bien con el hallazgo de estas pequeñas fallas o estas fallas iniciales antes de que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Considerar lo que ya sabemos en cuanto a estas escalas que van a estar afectadas por la escolaridad del paciente, que evalúan o que dan un peso más a ciertos dominios cognitivos, pero bueno, la evaluación inicial se debe de hacer y posteriormente pasar al paciente a una batería completa para la evaluación neurocognitiva. Bueno, aquí únicamente remarcar los criterios del 2024 para el diagnóstico y la estadificación de Alzheimer. Recordar que ya en la clasificación del 2024 se pone bien de manifiesto el uso de los criterios CORE, la presencia o ausencia de los marcadores, de los biomarcadores de daño cognitivo. Y bueno, en la estadificación clínica, considerar que el Alzheimer en etapa 3 es aquellos pacientes que tienen una queja, un daño cognitivo, un deterioro cognitivo con un impacto funcional inicial o un impacto funcional muy leve. Entonces, en esta etapa, entre la etapa 2 y 3 de Alzheimer, es donde consideramos que los pacientes con deterioro cognitivo pueden caer. Aquí señalar muy bien que uno de los criterios iniciales del diagnóstico es que el paciente no cumpla criterios para demencia. ¿Por qué podemos establecer actualmente pacientes con criterio de Alzheimer y permanecer en esta etapa de deterioro cognitivo? De deterioro cognitivo leve. Esto porque tenemos pacientes que tienen un compromiso neurocognitivo, que no tienen una afectación en su capacidad funcional, que sin embargo se van a acompañar ya sea de presencia de biomarcadores positivos o de
manifestaciones en los estudios de imagen o de imagen funcional en el que ya hay criterios para considerar Alzheimer. Sin embargo, es en esta etapa en la que tomamos a los pacientes, son los pacientes que acuden a consulta por falla de memoria o porque la familia se queja de la falla de memoria. Y bueno, ¿cuál es la progresión esperada? Esto en la evaluación por la clasificación CDR. En el CDR 0.5 o en un deterioro cognitivo leve o una demencia muy, muy leve. Son aquellos pacientes que empiezan a tener ciertas fallas. Pudiera haber algunas fallas en el uso de medicamentos, algunos errores ocasionales en la falla, perdón, algunas fallas ocasionales en el manejo de las finanzas que no generen un mayor complicación en la vida diaria del paciente. Ujú. Y bueno, hablando propiamente del tratamiento para la demencia, finalmente lo que tenemos para ofrecer en estos pacientes con deterioro cognitivo no se separa de lo que tenemos para ofrecer en los pacientes con enfermedad tipo demencia. Tenemos el manejo no farmacológico, las terapias sintomáticas y las terapias modificadoras de la enfermedad. Nos vamos a centrar en las terapias sintomáticas, que es el tratamiento farmacológico que tenemos disponible en nuestro país y que definitivamente es lo que con más frecuencia utilizamos. En este diagrama de flujo podemos ver, de acuerdo a la evolución neuropatológica, los diferentes sitios de acción o las diferentes opciones terapéuticas que podemos tener. Estamos hablando desde una etapa preclínica muy avanzada, desde las comorbilidades, la atención de los factores de riesgo cardiovascular, de la diabetes, de la depresión, influencia genética, incluso infecciones virales. COVID-19 vino a poner mucho en la palestra el efecto de las infecciones virales, la neuroinflamación, la activación o la inflamación mediada por microglia, la presencia o el inicio de la producción de proteínas como la beta secretasa y la gamma secretasa, la generación de beta amiloide insoluble y bueno, el desarrollo ya de taupatía y de ovillos neurofibrilares. ¿En dónde quedan los tratamientos que tenemos disponibles? Bueno, justamente en esta parte final, ¿no? Acá vemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, justamente en este punto final, en la destrucción de las neuronas colinérgicas, buscando disminuir el aclaramiento de acetilcolina y bueno, el inhibidor del receptor, el antagonista del receptor N-metil de aspartato, justamente acá en la parte de la neuroinflamación. Pero es importante poner de relieve que el tratamiento que tenemos para uso habitual se centra en la parte final de todo este diagrama o de todo este proceso de neurodegeneración, donde estamos actuando justamente en la parte final. ¿Cuáles son nuestras opciones terapéuticas? Bueno, estas se van a dividir en dos grupos farmacológicos. El primero son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ese es un grupo que se empezó a estudiar a partir de observaciones hechas en 1976, en las que se encontró que había una disminución de la acetilcolintransferasa en la amígdala y en el hipocampo. Obviamente esto en modelos post-mortem. Se concluyó que la disminución de la acetilcolina lleva a deterioro cognitivo y bueno, finalmente fueron el primer grupo farmacológico aprobado para el manejo del Alzheimer. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, lo que van a buscar es eh, aumentar la concentración de acetilcolina a nivel del espacio sináptico. Ujú. Eh, aumentan
aumentando el nivel de acetilcolina se busca que mejore la función cognitiva. Recordar que tenemos la presencia en el espacio sináptico de acetilcolina y que la acetilcolinesterasa buscará la escisión de la molécula en colina y acetilcolina. Existen dos tipos de mediadores, la acetilcolinesterasa y la butililcolinesterasa, que las dos tienen su efecto para reducir el tiempo de permanencia de acetilcolina en la unión sináptica. Justamente aquí es donde actúan los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Donepezilo y galantamina a nivel de acetilcolinesterasa, ribastigmina en ambos, en acetilcolinesterasa y en butilcolinesterasa. Y bueno, de estos tenemos actualmente 3 fármacos: donepezilo, que se autorizó su uso en 1996, tiene una vida media de 60 a 90 horas, lo que permite su administración una vez al día. Se puede utilizar ya sea solo o en combinación con memantina para casos de enfermedad de Alzheimer en etapas moderadas o severas. La segunda opción es ribastigmina. Esta se tuvo disponible en 1997 y su mecanismo de acción es la inhibición tanto del acetil como de la butililcolinesterasa, lo cual le permite ser útil en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y bueno, la presentación de ribastigmina en parche transdérmico ha demostrado que disminuye la presencia de efectos adversos. El fármaco más reciente que se autorizó de este grupo farmacológico es la galantamina. Se autorizó en 2001, tiene un perfil de mecanismo de acción similar al donepezilo. La respuesta, la tasa de respuesta no ha sido tan halagüeña como con donepezilo. Por ahí existió algún otro fármaco que se autorizó antes, la tacrina, que salió al mercado por asociarse con falla hepática. En la actualidad, bueno, pues son los 3 inhibidores de acetilcolinesterasa que tenemos disponibles. Los 3 están disponibles también en nuestro país. Y por otro lado, los antagonistas o el antagonista del receptor N-metil de aspartato, el cual solamente tiene un integrante de esta familia, que es la memantina. Importante, tiene una participación en la potenciación a largo plazo como parte de su efecto en la plasticidad neuronal. Y bueno, también actúa a nivel de la hendidura sináptica. Tenemos aquí en la imagen podemos ver el receptor N-metil de aspartato, el cual se va a ver estimulado por la presencia de glutamato, la cual, la cual va a generar una despolarización de la neurona y va a permitir la señalización del receptor AMPA y la fosforilación del receptor AMPA y del receptor N-metil de aspartato. Esta estimulación por glutamato va a generar en primera instancia una activación de la potenciación a largo plazo, que en teoría debería de favorecer la aparición de la memoria o la mejoría de la memoria y ciertos cambios positivos a nivel cognitivo. Sin embargo, este proceso de despolarización, este proceso de entrada de calcio al citosol, va a activar una tirosincinasa mediada por calcio y calmodulina que va a empezar a generar especies reactivas de oxígeno, va a empezar a reducir la disponibilidad de ATP y finalmente estas especies reactivas de oxígeno van a generar destrucción neuronal y apoptosis. Entonces, tenemos un proceso que inicialmente parecería favorecer la neuroplasticidad. Sin embargo, la persistencia o la estimulación excesiva por glutamato va a generar
la pérdida neuronal. Y justo aquí es donde tiene su efecto la memantina, ¿no? Para reducir o para modular esa estimulación y reducir la pérdida neuronal por especies reactivas de oxígeno. La memantina fue aprobada en 2003 para su uso en Alzheimer moderado a severo y bueno, posteriormente se autorizó para utilizarse en combinación con donepezilo, de nuevo en pacientes en fases moderadas a severas de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, ¿qué hay en cuanto al deterioro cognitivo? Los inhibidores de colinesterasa aparentemente retrasan la institucionalización, este concepto eh, ampliamente utilizado en geriatría, en el que el paciente tiene que pasar de su ubicación en su domicilio hacia un centro de cuidados. Disminuyen, reducen también la mortalidad asociada a la enfermedad y bueno, la respuesta, si bien no es una respuesta uniforme, esta se va a ver afectada por múltiples factores, entre ellos la edad, el déficit colinérgico, el estadio de la enfermedad, las comorbilidades, incluso por el nivel de escolaridad del paciente. Y bueno, lo que se ha visto en estudios a más largo plazo es que los beneficios cognitivos son modestos, pero que pueden ser persistentes a lo largo de los años. Y en cuanto a la memantina, pues prolonga el tiempo hasta la institucionalización en aquellos pacientes eh, en enfermedad moderada a severa y reducen la carga al cuidado. Esa es una revisión de 2014, hablando específicamente de deterioro cognitivo leve. Habla específicamente de deterioro cognitivo leve. Vean estudios en 2004, en 2005, en 2009, en 2005. Eh, Son seguimientos cortos. El estudio más largo fue a 3 años y sin embargo no hay una evidencia que sea estadísticamente significativa de una mejoría. No, con donepezilo, el primer estudio con donepezilo no hubo una diferencia cuando se comparó contra placebo en un seguimiento a 24 semanas. Donepezilo combinado con vitamina E comparado contra placebo en un seguimiento a 3 años, no hubo una diferencia significativa en la probabilidad de progresión a Alzheimer. Vean los intervalos de confianza sobrepasan la unidad. Este nuevo estudio, deterioro cognitivo de tipo amnésico en pacientes solamente tratados con donepezilo comparados contra placebo, no se alcanzó el punto de eficacia principal. Los cambios en la estrategia de evaluación cognitiva fueron mínimos y no significativos. Y bueno, ese estudio de 2005 comparando galantamina contra placebo, igual un seguimiento corto, un seguimiento hacia 16 semanas, un seguimiento solamente a 16 semanas, y hubo un cambio significativo, pero estadísticamente significativo, pero sin repercusión clínica. Y bueno, actualmente, ¿cuáles son las indicaciones aprobadas de los fármacos antidemenciales? Si vemos los que tenemos disponibles en nuestro país, donepezilo, rivastigmina, galantamina y memantina, ninguno de ellos tiene aprobación por FDA para su uso en deterioro cognitivo leve. Sí están autorizados para su uso en enfermedad de Alzheimer eh, en fase leve. Y bueno, ahí ya podríamos eh, jugar con la semántica y decir si el deterioro cognitivo leve correspondiente a una enfermedad de Alzheimer en estadio 2 o 3 podría corresponder o no. Bueno, ya es una cuestión que se tiene que evaluar con cada paciente, ¿no?
Y bueno, en 2018, la Academia Americana de Neurología publica esta guía de práctica clínica de deterioro cognitivo leve. Y bueno, vemos, hablando específicamente de donepezilo, en su uso a 3 años, posiblemente sea inefectivo para reducir la progresión hacia una enfermedad posible o probable de Alzheimer. En los pacientes con deterioro cognitivo leve, no se sabe si la progresión en diferentes escalas pueda mejorar o no, pero no se excluye que haya un efecto, sobre todo medido por la escala ADAS-Cog. En galantamina, 2 estudios en seguimiento a 24 meses es probablemente inefectiva en reducir la progresión a demencia, y la rivastigmina en seguimiento hasta 48 meses posiblemente sea inefectiva para reducir la progresión a demencia. Esta misma guía de 2018 pues concluye que no hay un beneficio demostrado en los resultados cognitivos ni en la reducción de progresión a demencia, y que pues la recomendación está en contra de ofrecer el tratamiento con anticolinestéricos, sobre todo por la presencia de efectos adversos frecuentes, principalmente a nivel gastrointestinal, presencia de náusea, diarrea y efectos que pueden ser graves a nivel cardíaco, la presencia de bradicardia y la presencia de alargamiento del segmento QT. Sin embargo, hay una recomendación adicional en esta misma guía de práctica clínica, la cual menciona como con un nivel de evidencia B, que en aquellos casos en los que el clínico considere que el paciente se podría beneficiar del uso de ese tipo de fármacos, se sugiere que se utilice en primera instancia donepezilo, habiéndolo comentado con el paciente que se trata de una indicación off-label y que por el momento ninguno de los fármacos de este grupo han demostrado una mejoría significativa, y que en cualquier caso se pudiera considerar una evidencia empírica. Bueno, esta es una revisión más reciente, una revisión del año pasado, de 2024, en Cochrane, una revisión sobre galantamina. Se incluyeron 2 estudios en el que se utilizaron 2 dosis de 16 a 24 miligramos por dosis, en el cual la galantamina pues no demostró que hubiera una mejoría ni en la función cognitiva ni en las actividades de vida diaria. De nuevo hacen hincapié en la alta probabilidad de efectos adversos como la causa de suspensión del tratamiento, y de nuevo concluyen que el uso de galantamina en deterioro cognitivo leve pues no está recomendado. Haciendo una mención rápida sobre las nuevas opciones de tratamiento, estas no están disponibles en nuestro país, pero el tratamiento modificador de la enfermedad, si recordamos el diagrama de flujo que vimos inicialmente, actúa en niveles mucho más arriba, mucho más iniciales, eh, en cuanto a la patogenia de la enfermedad tipo Alzheimer. En este caso, aducanumab es una opción que en 2021 se restringió su uso en deterioro cognitivo leve. A finales del año pasado se suspendió la disponibilidad. Y bueno, de estos nos quedamos con lecanemab como el fármaco con una mejor funcionalidad aparente, que tiene una indicación en deterioro cognitivo leve, sin embargo, que ha generado muchas dudas sobre su costo-efectividad y que se considera que requiere estudios más prolongados. En el uso de estos fármacos, bueno, siempre considerar que la selección del paciente tiene que ser la adecuada, que el riesgo de complicaciones, principalmente las complicaciones hemorrágicas, es alto.
sin mencionar la cuestión del costo y que pues definitivamente hasta el momento no está disponible en nuestro país. De nuevo, un poco más sobre los anticuerpos monoclonales, como vemos en esa lámina, todos ellos, conforme avanza el tiempo de tratamiento, demuestran reducir la carga de amiloides. Sin embargo, no necesariamente tenemos una mejoría significativa en cuanto al estado cognitivo, que lo podemos ver comparado contra placebo. Otras opciones de tratamiento, los inhibidores tau, somerinemab, tilanemab, no han demostrado que puedan reducir la progresión y en cambio el riesgo de efectos secundarios es bastante alto. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles en nuestro medio? Bueno, diferentes protocolos de estudio con AINES, tratando de contrarrestar el proceso inflamatorio, estudios con metformina y con el uso de agonistas GLP-1. Incluso hay un estudio que está programado para terminar en 2026 sobre metformina como prevención de Alzheimer. Hasta el momento no hay una evidencia clara de si los efectos están relacionados a la función, al mecanismo farmacológico per se de esos elementos, o si está más relacionada con el uso o con la mejoría de los niveles de glucemia, el uso de enotrópicos, las intervenciones no farmacológicas y la estimulación magnética transcraneal. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, vean protocolos de estudio específicamente sobre deterioro cognitivo leve, el manejo de la hipertensión, reduce el riesgo de la progresión a demencia, la misma situación que con los estudios para metformina y para GLP-1. Si reducimos los factores de riesgo cardiovascular y si reducimos el riesgo de tener episodios vasculares cerebrales, el riesgo de progresión a demencia va a disminuir. Intervenciones en la dieta MIND es una dieta mediterránea asociada para disminuir la progresión de la enfermedad. No hubo un efecto significativo. Y como decíamos ahorita, el manejo de la diabetes en deterioro cognitivo tiene ahí resultados mixtos, ¿no? Y un estudio más que aún está corriendo. En cuanto al ejercicio físico, diferentes investigaciones han demostrado que el ejercicio de cualquier tipo mejora la cognición. En este estudio que se realizó en el sureste asiático, aparentemente el ejercicio de resistencia mejora el deterioro cognitivo, mejora la función ejecutiva y mejora la memoria. Cabe señalar que el efecto del ejercicio no es permanente, es decir, mientras las personas se mantienen haciendo ejercicio, hay una mejoría que no es sostenida. Una vez que se termina, también retomar la parte de la reducción del riesgo cardiovascular definitivamente es una terapia que se puede y que se debe de ofrecer a los pacientes. En cuanto al uso de enotrópicos, vemos este estudio sobre citicolina, en este caso hablando sobre deterioro cognitivo vascular, específicamente de origen vascular. Citicolina aparentemente es útil en mejorar la progresión en el mini mental a los 3 y a los 9 meses de seguimiento. Bueno, ese es un estudio más reciente, es un estudio que se publicó a finales del año pasado para reducción de la progresión del deterioro cognitivo leve y pacientes con depresión mediante el uso de estimulación magnética transcraneal y terapia de rehabilitación cognitiva. Aparentemente hay buenos resultados siempre y cuando se esté estimulando la corteza prefrontal. De nuevo, el efecto
no parece un efecto permanente mientras los pacientes están sometidos al estímulo, hay una mejoría que no parece ser sostenida. Y bueno, puntos para llevar a casa, considerar que ese constructo del deterioro cognitivo puede tener múltiples causas que en esta plática nos centramos específicamente en aquellos casos que están asociados a la enfermedad de Alzheimer, que cada tipo de deterioro cognitivo, dependiendo de su etiología, tiene unos criterios diagnósticos específicos, es decir, el deterioro cognitivo vascular, el deterioro cognitivo asociado a Parkinson, el deterioro cognitivo asociado a demencia por cuerpos de Lewy. Sin embargo, hablando específicamente del deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer, los fármacos antidemencia con los que contamos actualmente en México aparentemente no son útiles, no tienen una indicación de prescripción. En algunos casos pudieran utilizarse, su efecto es limitado, no logran detener la progresión hacia demencia, no logran detener la progresión hacia fases más avanzadas de la enfermedad. Y bueno, definitivamente su uso se debe de considerar dentro de un enfoque integral que incluye el apoyo psicosocial, el manejo de las comorbilidades, el uso de una alimentación adecuada, la realización de ejercicio físico de manera regular, el apoyo de las redes familiares o de las redes sociales, como grupos de apoyo, grupos de asistencia, grupos de cuidados, para reducir la progresión de la enfermedad. Y bueno, finalmente, con esto concluimos. Los esperamos el próximo mes de junio en el curso internacional de medicina interna acá en Mazatlán. Les dejo una foto de mi hospital, un correo electrónico de contacto y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Todos Recording in de progress. demencia. Antes de pasar a las preguntas, les comento que estamos 681 colegas conectados. Voy a mencionar algunos lugares: Héctor Salazar de Los Mochis, el doctor Rodolfo de Jesús Palencia de Guadalajara, Crispín Miguel Santiago de Alcaldía Gustavo Amadero, de Villahermosa, Tabasco, de Guamuchil, Sinaloa, de Cárdenas, Tabasco, Teciutlán, Puebla, Coyoacán, el doctor Moisés Casarrubia, saludos, de Jalapa, Veracruz, de Iztapalapa, de Oaxaca, Aguascalientes, desde Martínez de la Torre, Veracruz, la doctora Teresa Barrio, Chihuahua, de Ciudad de México, el doctor Buenrostro e Isauro Ramírez de Jalisco, Anel Hernández de Oaxaca, la doctora Leiva de Mérida de León. Entonces tiene una audiencia de toda la República, doctor. Bien, un saludo para todos, Le para los agradecemos mucho. compañeros y algunos maestros que vemos ahí en el chat. Sí, sí, no mencioné los nombres. Ya somos 697 asistentes. Hay unas preguntas. Perdón, lugar del público también de El Salvador, Guatemala, de Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos, Chile y Colombia. Doctor, ¿el ejercicio que recomiendan cuál es? Eh, en las diferentes revisiones se ha identificado según el tipo de ejercicio. Históricamente, el Tai Chi y los ejercicios de equilibrio son los que se mantienen más. Sin embargo, en las revisiones más recientes se hace mucho hincapié en la cuestión del ejercicio de resistencia, del ejercicio de fuerza, como el que mejora en mayor proporción la parte cognitiva, principalmente la cuestión de la memoria. Entonces, nos quedamos en estrictamente el ejercicio de fuerza. Sin embargo, mm, cualquier revisión en la que se investiga el efecto del ejercicio, hay una mejoría como tal en la parte cognitiva. Hablando específicamente de memoria, el ejercicio de fuerza.
Ok, bien. Igual los 30 minutos, 5 días por semana que nos recomiendan siempre, o aquí sería más espaciado o al revés, más seguido. Las pautas de ejercicio son muy variables. Una cuestión es que el ejercicio tiene que ser continuo, es decir, los esquemas deben de ser permanentes para que haya una mejoría. Ok, Finalmente, en esta cuestión del deterioro cognitivo, más allá de la función neuronal específica, el hecho de mantener una buena salud en general, sí, una mejoría en el en el perfil lipídico, una mejoría en el perfil glucémico, una mejoría en el perfil hemodinámico, se va a traducir en cambios a nivel cognitivo. Entonces, lo importante del ejercicio es que sea un esquema que pueda ser perdurable a lo largo del tiempo. ok, perfecto, muy claro. Em, Tenemos una pregunta de la doctora Olga Lidia Vera que dice, ¿el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson pueden coexistir? ¿Qué recomendaciones farmacológicas serían las más adecuadas para estos pacientes? Ok. Difícilmente podrían coexistir los dos. De repente queda ahí la duda en cuanto a si el paciente con deterioro cognitivo que está asociado a Parkinson. Con deterioro cognitivo me refiero a una disminución en su reserva cognitiva asociado a Parkinson. Eso no es tener muy claro que el criterio, uno de los criterios diagnósticos de la demencia asociada a Parkinson es que el deterioro de la función cognitiva se presenta una vez que la enfermedad de Parkinson ha avanzado aproximadamente 8 o 10 años y por definición tiene que estar presente inicialmente la enfermedad de Parkinson, es decir, la afectación motora y posteriormente presentarse eh, el compromiso cognitivo. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos pacientes con enfermedad de Alzheimer por un lado, pacientes con eh, demencia asociada a Parkinson por otro, como entidades diferentes. En las dos situaciones, en las dos condiciones, el deterioro cognitivo leve como etapa preclínica está bien definido, el deterioro cognitivo leve asociado debido a la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo que se presenta en los pacientes con enfermedad de Parkinson. En este sentido, las opciones terapéuticas siguen siendo igual de limitadas. Hay cierto efecto, cierto beneficio del uso de inhibidores de acetilcolinesterasa, específicamente de donepezilo, así como lo mencionamos en la plática, en una indicación de nivel B, parece que funciona. Finalmente, tener muy claro que las opciones terapéuticas son limitadas y que incluso ya en la fase de demencia asociada a Parkinson, los inhibidores de acetilcolinesterasa parecen tener un efecto más importante que el de la memantina. Entonces, nos quedamos con una opción de tratamiento con donepezilo, sin embargo, la indicación sigue siendo una indicación off-label. Ok. Em, el ginkgo biloba también se menciona y viene en alguna literatura que como antioxidante ayuda y mejora como preventivo o como terapéutico, porque efectivamente un tratamiento así con evidencia A, tenía yo entendido que el donepezilo era grado de evidencia A, entonces es B. Sí, en deterioro cognitivo, ¿no? Aquí tener muy claro y al final creo que ese es el punto importante de este tema, que tenemos que identificar muy claramente a los pacientes cuando están en la etapa de deterioro cognitivo leve, en esta etapa preclínica, en este proceso del constructo, en estos pasos antes, y aquellos pacientes que ya que ya cumplen criterios para demencia. eh, en los pacientes con deterioro cognitivo leve, que están en esta fase, el nivel de evidencia es B.
y como se menciona ahí en la guía de la Asociación Americana de Neuro, eh, la recomendación es off-label y tiene que ser consensada con el paciente o con el familiar acerca de que el beneficio pues es poco aparentemente y que la presencia de efectos adversos es frecuente. Ujú. Sin embargo, cuando el paciente ya está establecido en la demencia como tal, bueno, ahí ya cambia y definitivamente hay una indicación clara para el uso de acetilcolinesterásicos primero en demencias leves a moderadas y posteriormente para memantina en fases más avanzadas, específicamente en Alzheimer, ¿no? Pero pues es justamente el punto donde queda ahí en una nebulosa el paciente entre definir si se va a beneficiar o no. Sí. ¿Y del ginkgo biloba, doctor? No. En cuanto a los no trópicos, ¿no? Ginkgo biloba, la misma aciticolina, este grupo de fármacos, aparentemente ha habido mejoría en el deterioro cognitivo que está asociado a un origen vascular. Sin embargo, en la enfermedad que está relacionada con Alzheimer, aparentemente no hay una mejoría o no hay una disminución en la progresión hacia la enfermedad. Ok. Comenta Héctor Salazar. Conclusión, cuando existen muchos medicamentos para una enfermedad, ninguno es satisfactorio. Comenta Jesús Manuel Barrueta. Buenas noches. ¿Hay algún tiempo mínimo de lectura que esté indicada en el deterioro cognitivo leve o es irrelevante? Todas las actividades que mejoren la función cognitiva, y esto definitivamente pues se engloba en la parte del tratamiento no farmacológico, van a mejorar el perfil cognitivo del paciente. Un tiempo específico, un número de minutos específicos, la verdad es que no desconozco si se haya publicado así, con número de minutos en algún periodo. Sin embargo, la estimulación cognitiva como tal funciona. Creo que en cuanto a lo que tiene más peso en la prevención de la progresión, cualquier actividad que estimule cognitivamente al paciente es el tratamiento que mejor respuesta nos va a brindar, ¿no? Y no solo lectura, ¿no? Sino crucigramas y estar así como haciendo actividades distintas, no nada Sí, más. en esta parte, bueno, pues la estimulación cognitiva, de repente nos podemos basar en cuestiones más lúdicas como crucigramas, como dibujar, hacer manualidades. Muchas veces incluso los pacientes que acuden a centros de estimulación dicen, "Ah, es que lo llevamos a la escuelita", porque al final es el tipo de actividades que se aplican. Sin embargo, cuando se hace la evaluación neurocognitiva completa y que se identifica precisamente el dominio cognitivo que está afectado, el tipo de terapia o el tipo de ejercicios que se ponen son o más bien, el tipo de ejercicio que se va a aplicar dependerá del dominio cognitivo, ¿no? Entonces, si hablamos de memoria y decimos, vamos a poner al paciente a jugar memoria, este juego de levantar las cartas y recordar dónde es, definitivamente les va a funcionar. Si el paciente está afectado, la función visoespacial y lo podemos hacer manualidades de recortar o de colorear, le va a ayudar. Si el paciente tiene más afectación del dominio del cálculo y lo ponemos a trabajar cuestiones matemáticas, definitivamente eso le va a ayudar. También entender que el dominio que está afectado definitivamente es el que más le va a costar al paciente y de repente nos topamos con que justamente es con lo que no hace, ¿no? El paciente va al centro de estimulación cognitiva, realiza todas las actividades, pero el dominio que está más afectado es el que le cuesta más trabajo y es donde hay que centrar la estimulación. Sí. Pero esto, ¿quién lo indica? O sea, en realidad nosotros con el mini mental o allá cuando lo enviamos a la rehabilitación, ¿quién indica cuál es el afectado y la terapia o los ejercicios que más bien se tienen que hacer? Eso queda
principalmente como actividad de los neuropsicólogos, ¿no? Del apoyo con neuropsicología. Finalmente, lo que identificamos en la consulta con un mini mental o con un MOCA, que son pruebas de escrutinio, se debe corroborar en el manejo multidisciplinario y transdisciplinario con neuropsicología para hacer la evaluación completa, para tener un diagnóstico certero de cuál es el dominio cognitivo que está afectado, si es una afectación de dominio único o multidominio, y a partir de ahí establecer la terapéutica que se va a emplear en la rehabilitación. Yo creo que podemos establecer cierta similitud con la rehabilitación física, pues, o sea, el neuropsicólogo va a establecer cuál es el dominio más afectado y cuál es la actividad que mejor le va a beneficiar. Pero en conclusión, esa pelota queda en la cancha de los neuropsicólogos. Ok. Dos últimas preguntas, doctor. Dice Edgar Pantaleón, felicitaciones, magnífica conferencia. Quisiera que hiciera un Gracias. comentario sobre el uso de antiinflamatorios no esteroides en tratamiento y la efectividad de los parches de rivastigmina. Em, en cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, Ujú. no han demostrado que haya un cambio. Como comentábamos, el sustento fisiopatológico es tratar de revertir el proceso inflamatorio crónico. No hay como tal una mejoría ahí evidente. Y hablando específicamente de la ribastigmina, eh, su indicación es para la enfermedad de Alzheimer en fases leves. Mejora el perfil de efectos secundarios comparado con el donepezilo que se da por vía oral, esto por el cambio en la vía de administración. Eh, en la práctica, ¿qué podemos ver? De repente los parches de ribastigmina pueden tener cierto efecto incluso a nivel conductual y a veces eso favorece que los pacientes se apeguen más al tratamiento. Sin Ujú. embargo, pues la indicación aceptada y la indicación precisa sigue siendo en el paciente que ya brincó la barrera hacia demencia, ¿no? Que ya está estadificado como un paciente con demencia. Para ponerlo un poquito en contexto más claro, pues la diferencia es la capacidad de realizar las actividades de vida diaria, ¿no? Si tenemos un paciente que se le olvidan las cosas, que tiene esta queja subjetiva o que la familia es quien tiene la queja, pero que puede seguir haciendo sus actividades, eh, ese es el grupo de pacientes que está en duda. Cuando ya el paciente tiene una limitación y cuando ya podemos evidenciar que tiene complicaciones para ubicarse fuera de la casa, para manejar el dinero, para tener este tipo de actividades de la vida diaria, bueno, ese paciente ya superó el deterioro cognitivo leve, ya está en una fase de demencia y entonces ya está indicado el tratamiento. Ok, había una pregunta sobre estimulación magnética transcraneal, que bien nos mencionó durante su plática que es una terapia como alternativa, ¿no? Que se ha visto mejoría. Sí, la estimulación magnética transcraneal ha demostrado que mejora el perfil cognitivo, sobre todo a nivel de memoria. Em, Sin embargo, pues es una terapia que está poco disponible. Ujú. Recientemente empieza a permear más la disponibilidad de neuroestimuladores. Y la otra cuestión que sí está muy en evidencia es que el efecto depende del tamaño del estimulador, es decir, el efecto depende del tamaño del magneto y de la potencia de la estimulación magnética transcraneal, que además, bueno, ese es otro de los bemoles, otra de las cosas que se le critican a ese tipo de terapia. Los equipos que hay en el mercado son muy variables. El costo del equipo, el costo de la terapia, el tiempo de terapia también varía mucho desde magnetos muy pequeños en los que no hay beneficio, pero magnetos más grandes sí han demostrado que mientras el paciente está en la terapia de estimulación, aparentemente hay una mejoría. Se está trabajando, hay diferentes Mm. protocolos de estudio en los que la estimulación magnética se combina con otro tipo de terapia y aparentemente hay una buena respuesta, como aparentemente también lo hay para depresión y para
Ah, incluso qué para la bueno. misma enfermedad de Parkinson, el estímulo aparentemente sí funciona, pero hace falta unificar la terapéutica. Y tuvimos una charla hace un par de meses sobre precisamente estimulación magnética transcranial en depresión resistente. Ujú. Incluso la doctora nos decía también que para fibromialgia, y bueno, en el curso internacional que precisamente allá en su tierra, allá en Mazatlán, Ya los en esperamos con junio gusto. vamos a tener una charla de esto también. Y bueno, ya es la última, ya lo que queda se va a quedar pendiente. Yani Palacios dice, buenas noches, pacientes con deterioro cognitivo y con discapacidad visual, ¿cómo se puede dar la terapia? Eh, una de las cuestiones, yo creo que esos pacientes tanto con discapacidad visual como aquellos con discapacidad auditiva, es una población especial en la que tenemos que tener una atención más acelerada, tener muy claro que la deprivación sensorial es un factor de riesgo para que el deterioro cognitivo progrese de manera más acelerada. Entonces, eh, los pacientes que pueden beneficiarse del uso de anteojos, los pacientes que pueden beneficiarse del uso de auxiliares auditivos, definitivamente tienen que utilizarlos, tratar de paliar el compromiso sensorial que tienen y a partir de ahí iniciar la terapia de estimulación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, de parte del Colegio de Medicina Interna, agradecemos esta charla que nos ha dado. Muy interesante el tema y, ay, pues sí, hay que ponerlo a trabajar, ¿verdad? Que siga trabajando, como dicen, Que para siga trabajando la evitarlo. ardilla definitivamente, ¿no? Exacto. Bueno, Un buenas agradecimiento al noches. colegio, un agradecimiento a usted, doctora, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y de nuevo los esperamos con los brazos abiertos acá en Mazatlán. Exacto. Nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen.